Muy bien, muchachos, vamos con otra propiedad que es la propiedad de consistencia, ¿no? Entonces vamos a iniciar con consistencia. Definición. Un estimador teta gorro se dice consistente del parámetro teta si solo si para cualquier epsilon mayor que cero se tiene que el límite cuando n tiende a infinito de la propiedad de el valor absoluto de teta n menos teta es menor o igual a epsilon tiene que ser igual a 1, o bien el límite cuando n tiende a infinito de la probabilidad del valor absoluto de teta n gorro menos teta mayor que epsilon es igual a 0, ¿no? Ojo, muchachos, aquí estoy cambiando el nombre del estimador y si se fijan estoy poniendo esta n minúscula, indicando que este estimador va a depender del tamaño de la muestra, ¿no? Estos estimadores dependen del tamaño de la muestra. Y esta es una propiedad que se les conoce como propiedades asintóticas. ¿Por qué? Porque depende de que el límite, que el tamaño de la muestra tiende a infinito en el límite, ¿no? Entonces, cuando tienen un estimador que es consistente, lo que debe de suceder es que cuando ustedes aumentan muchísimo el tamaño de la muestra, el estimador se tiene que parecer muchísimo al verdadero valor del parámetro. Supongan que tienen una población que es finita, ¿no? Entonces, el límite cuando n tiende a infinito, pues es cuando realizan un censo de la población. Y lo que debe de suceder con el estimador, si el estimador es consistente, es que el valor que les vaya a dar el estimador tiene que ser igual al verdadero valor del parámetro. ¿Por qué? Porque ya censaron a toda la población. Ya le hicieron una encuesta a todos los individuos de la población que están considerando. Por lo tanto, ya no tienen incertidumbre. Eso es lo que quiere decir estas propiedades. Si toman el tamaño de la muestra mientras más crezca, el valor del estimador se tiene que parecer cada vez más al valor del parámetro, ¿no? Independientemente de que, o sea, el error puede ser tan pequeño como quieran, pero eso tiene que suceder en probabilidad, ¿no? Es decir, esta es una propiedad que se cumple en el límite. Eso se refiere a una propiedad asintótica. En este caso estamos diciendo que el estimador converge en probabilidad si tiene la propiedad de consistencia, ¿no? A esto también se le llama convergencia en probabilidad, ¿no? Y otra forma de notarlo es teta gorro n. Bueno, yo lo denoto así, tiende con esta flecha de converge, pero arriba le pongo P para indicar que converge en probabilidad a teta, ¿no? Al verdadero valor del parámetro, ¿no? Entonces, esta es otra forma de denotar esta propiedad de convergencia en probabilidad. Cuando un estimador tiene la propiedad de consistencia, entonces al aumentar el tamaño de la muestra, la probabilidad de que el estimador se aproxime al verdadero valor del parámetro debe de empezar a aumentar, ¿sí? Esto, de nuevo, repito, tiene que ver con el tamaño de la muestra y cada vez que aumente la muestra, aumente el tamaño de esta muestra. ¿Qué quiere decir esto en términos ya más prácticos? ¿No? Si ustedes tienen un estudio empírico, ¿no? Y actualizan el estudio o vuelven a hacer el estudio pero con un tamaño de muestra más grande y comparan los resultados, lo que debe de suceder es que el estimador no debe de cambiar demasiado, ¿no? Se debe de acercar cada vez más al verdadero valor del parámetro. Y eso, si ya los dos estudios tienen un tamaño de muestra
relativamente grande, ¿no? Aumentando el tamaño de muestra deben de tener más o menos el mismo valor del parámetro, ¿no? Si esto no sucede e hicieron bien todas las cosas, ¿no? Lo que está reflejando es que el estimador que están usando no es consistente, ¿no? Unas veces les va a dar un valor de 1, pero si cambian la muestra les va a dar un valor de 10, y si cambian la muestra les va a dar un valor de 50, independientemente si aumentan el tamaño de la muestra o no. No es que cuando un estimador sí es consistente, pues podrían empezar quizás en un valor vamos a ponerlo grande, de 15, con un tamaño de muestra relativamente pequeño, ¿no? O sea, digamos n igual a 35, n igual a 100 y n igual a 500, ¿no? Con n igual a 100 pues ya tienen una estimación un poco mejor y ya tienen, por ejemplo, digamos un 11, ¿no? Y con n igual a 500 pues ya tienen un 10.5. ¿Sí? Eso es lo que debe empezar a pasar con los estimadores que sí son consistentes. Cuando aquí suponemos que el verdadero valor, lo cual es difícil con los con las muestras que son empíricas, suponemos que el verdadero valor vale 10.45, ¿no? Cuando el estimador no es consistente, pues van a empezar a pasar estos saltos, y de hecho pues podría haber otra muestra que les diera un valor, por ejemplo, de 3. O sea, no siempre va a crecer, sino de repente también va a disminuir, cosas así, ¿no? Cuando la muestra, cuando el estimador sí es consistente, pues va a empezar a acercar cada vez más y más a este verdadero valor, ¿no? Igual, en lugar de 11, sí lo debe haber puesto como de otra forma. Quizás no les da 11, pero sí les da 9.5, ¿no? Déjame ponerlo con eso, ¿no? Pero la cuestión es que se va acercando cada vez más al verdadero valor 10.45, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa con los estimadores consistentes conforme van aumentando la muestra. Hay un teorema que relaciona los estimadores insesgados con los estimadores consistentes. Es este teorema. Si θn es un estimador insesgado de θ, es decir, recuerden que esta propiedad de que el estimador sea sesgado quiere decir que si en valor esperado θ gorro n es igual al verdadero valor del parámetro, y además tengo que límite cuando n tiende a infinito de la varianza de θn tiende a 0, entonces estas dos condiciones implican que el estimador converge en probabilidad a el verdadero valor de θ, ¿sí? Es decir, que el estimador es consistente. Como les digo, lo primero que necesitan es que el estimador sea insesgado para afirmar que el estimador es consistente, ¿no? Ojo, muchachos, estas dos son condiciones, pero no necesariamente tienen que tener estas condiciones para que el estimador sea consistente. Es decir, lo voy a explicar en la siguiente diapositiva. Si un estimador es insesgado y tiene una varianza que tiende a 0 conforme n aumenta, entonces el estimador será consistente. Lo anterior no quiere decir, o sea, aquí ojo con el no quiere decir, que solo los estimadores insesgados pueden ser consistentes. Existen estimadores sesgados pero consistentes. Un ejemplo que pueden tener es, por ejemplo, este estimador y barra más,
¿no? Y barra más es 1 entre n, la suma es de igual a 1 hasta n, de y más 1, ¿no? Este estimador no es un estimador insesgado, es un estimador sesgado, ¿no? Si ustedes sacan el valor esperado de y barra más, les va a dar mu más 1, ¿sí? Sin embargo, el estimador es consistente, converge en probabilidad a este valor mu más 1, ¿no? Cuando tenemos este estimador, por ejemplo, cuando quieren hacer estudios acerca de consumo, hay hogares donde no consumen nada de ciertos artículos, que consumen cero, ¿no? Entonces, a veces no es la mejor opción, pero a veces para saltar ese problema de que consumen cero, normalmente en encuestas de consumo pues se obtienen logaritmos para hacer más sencilla y más manejable la información. Entonces, en ocasiones se asigna que logaritmo natural de 0 no está definido. Por lo tanto, lo que muchas veces se hace es sumarle una unidad a todos los hogares que tienen 0 en el consumo de algún tipo de bien, ¿no? Y de esa forma el logaritmo natural de 1 ya está definido, vale 0, ¿no? Esa es una forma de hacerlo y van a tener este estimador que no va a ser insesgado como lo es llevar, pero va a ser consistente, ¿no? El otro gran ejemplo de estimadores que son sesgados y consistentes es sigma gorro cuadrado, el estimador de la cuasivarianza muestral. Este estimador también puede ser sesgado, pero es un estimador que además es consistente, ¿no? Existen estimadores insesgados e inconsistentes, ¿no? O sea, también existen estimadores que tienen la propiedad de que no son que son insesgados, pero de todas formas no convergen en probabilidad. Una propiedad no está necesariamente ligada con la otra. Necesitan que el estimador sea insesgado y que además su varianza tienda a 0 cuando n aumente. Un ejemplo de un estimador insesgado e inconsistente es la mediana, ¿no? Entonces, por eso, en todo lo que hemos hecho, nunca hemos usado la mediana. Si es un estimador de la media, de mu, pero desafortunadamente es un estimador que es inconsistente. Y esta propiedad o esta falta de consistencia es mucho más importante a que sea insesgado, ¿no? Y obviamente y barra es un estimador que es sesgado y consistente. Entonces, por eso es mucho mejor usar y barra. Entonces, ejemplo, consistencia de y barra. Si tienen una muestra desde y1 hasta yn de una muestra aleatoria de una distribución normal con media mu y varianza sigma cuadrada menor que infinito, demuestra que y barra n, que es 1 entre n, la suma desde igual a 1 hasta n de las y, es un estimador consistente de mu. Entonces recuerden que por el teorema de límite central, habíamos dicho que y barra, conforme n tiende a infinito, se distribuye como una normal con media mu y desviación estándar sigma entre raíz cuadrada de, ¿no? Entonces, esto es lo que sucede en general con y barra, ¿no? Y de el video anterior dijimos que el valor esperado de y barra es igual a mu, es decir, que teníamos un estimador insesgado. Ahora, justamente por esta definición del teorema del límite central, tenemos que la varianza de y barra, sigma cuadrada de y barra, es sigma entre raíz cuadrada de n, que era la desviación estándar, elevado al cuadrado, es decir, es sigma cuadrada entre n.
Y si sacamos el límite cuando n tiende a infinito de esta y barra, déjenme ponerle el subíndice n para indicar que implica que tiene que depender del tamaño de la muestra. Es el límite cuando n tiende a infinito de sigma cuadrada n. Sigma cuadrada es un valor que proviene de la población, ese no se va a modificar, y cuando yo aumente el tamaño de la muestra, cada vez esto se va a hacer más chico. Esto va a tender a 0. ¿Sí? Por lo tanto, ya tengo mis dos propiedades. Ya sé que el estimador es insesgado y que esto es sigma de y barra, perdón, sigma cuadrada de y barra. Sigma cuadrada de y barra n va a tender a 0, ¿no? Entonces, del teorema que acabo de enunciar anteriormente, sabemos que el límite cuando n tiende a infinito de la probabilidad de y barra menos mu en valor absoluto menor que epsilon va a ser igual a 0. Es decir, y barra converge en probabilidad cuando n tiende a infinito a mu. ¿De acuerdo? Otro ejemplo, consistencia de S cuadrada, ¿no? Demuestra que el estimador de Sn es un estimador consistente de sigma cuadrada, ¿no? Entonces, igual de la diapositiva anterior, del video anterior que les subí, habíamos quedado que el valor esperado de S cuadrada es igual a sigma cuadrada, ¿no? Es decir, que S cuadrada es un estimador insesgado. Aquí me dicen que la muestra aleatoria es normal con media mu y desviaciones y varianza sigma cuadrada. Ahora, del problema 8.43 de Walpole, que fue un problema que ya vimos en una tarea, teníamos que la varianza de S cuadrada era igual a, si no me equivoco, es sigma cuarta entre n menos 1. ¿No? Me parece que aquí hay un 2. 2 sigma cuarta entre n menos 1. ¿No? Entonces, si revisan bien esto es sigma cuadrada de S cuadrada n, ¿no? Es la varianza de S n cuadrada, ¿no? Y cuando sacamos el límite cuando n tiende a infinito de sigma cuadrada S cuadrada n, es el límite cuando n tiende a infinito de 2 sigma cuarta entre n menos 1, y como sigma cuadrada es finita, pues sigma cuarta también es finita, ¿no? Y cuando tenemos este límite y lo aproximamos hacia el infinito, esto va a ser igual a 0, ¿no? Por lo tanto, vamos a concluir que de nuevo S cuadrada n converge en probabilidad conforme n tiende a infinito a sigma cuadrada usando el teorema 1. Sí, muchachos. Entonces, normalmente cuando tenemos esta propiedad de sesgo,
hay que, bueno, de consistencia, en realidad sí hay muchas cosas que hay que hacer en consistencia, ¿no? Pero una forma bastante buena de empezar es verificar que el estimador sea sesgado y revisar su varianza, ¿no? Para muchas de las distribuciones que hemos estado viendo, esto se cumple, que es insesgado y que además su varianza tiende a cero, ¿no? Entonces, por lo tanto, el estimador es consistente. Ahorita no les estoy demostrando y no lo voy a hacer en este curso, que el estimador de la cuasivarianza muestral es consistente, es decir, es un estimador sesgado que sí es consistente de todas formas, ¿no? Y además ese estimador de la cuasivarianza muestral tiene además otra propiedad adicional que es importante y por lo cual se llega a usar bastante. Pero el que hemos estado usando, el de la varianza muestral, también funciona bastante bien, ¿no? Eh, bueno, habría que considerarlo entre comillas, vamos, ¿no? Ok, muchachos, eso sería todo.